Buenas noches, América. Este domingo se celebra en Los Ángeles la gala de los Oscars, los premios más cotizados del mundo del cine. La edición de este año llega acompañada de un gran éxito en taquilla. Según nos recuerda hoy el crítico de El País, 4 de los 9 títulos seleccionados a mejor película en esta edición habían sobrepasado los 100 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos cuando se anunciaron las nominaciones. Hablamos de Joker, Érase una vez en Hollywood, Le Mans 66 y Mujercitas. La coreana Parásitos ha superado los 33 millones de dólares, un fenómeno con pocos precedentes en taquilla para una película extranjera. Y todas ellas, las 5, según Comscore, han recaudado casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Y gran parte de este éxito se debe a las plataformas de streaming. Fíjense, de las 17 películas con 2 o más nominaciones, 13 pueden ya ustedes verlas en sus casas en plataformas como Netflix, Amazon o Disney+. Y las 4 que faltan no lo están porque se estrenaron recientemente y todavía están en cines. Hace un tiempo Hollywood vio en el streaming una amenaza a su negocio por el impacto que tenía en las reglas de distribución. Hoy el streaming se está convirtiendo en su tabla de salvación, en el revitalizador de Hollywood. Si a todos esos temerosos agoreros de hace unos años que anunciaban el desastre les hubieran dicho que estos serían los Oscars con más espectadores de la historia, no se lo hubieran creído. Se vuelve a confirmar la importancia de, frente a los cambios, hay que adaptarse para sobrevivir. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿qué acordaron Trump y Guaidó durante reunión en la Casa Blanca? Asesor presidencial responde. Analizamos los retos y las oportunidades de la legalización de la marihuana en México. Este domingo conoceremos a los ganadores de los premios Oscar. ¿Qué mensajes destacan entre los nominados? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y hablábamos de cine al inicio del programa. Este domingo la gala de los Oscars, la edición número 92 de esa fiesta del cine que este año va acompañada del contexto del streaming, como decíamos antes. Pero muchos de ustedes nos ven en países de América Latina, que no son los estadounidenses, donde pueden competir las películas de esos países latinoamericanos en la categoría de mejor largometraje internacional. Allí hay 5 nominadas y son estas. Y en este gráfico de Statista ustedes pueden ver la recaudación hasta la fecha de hoy de esas películas, según Box Office Mojo, que recoge en este gráfico la empresa Statista. La surcoreana Parasite ya lleva 163 millones de dólares, seguida de la española Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, Corpus Christi, la película polaca, Honeyland, la de Macedonia del Norte, que no llega al millón de dólares recaudados, y mucho más abajo, Los Miserables, la película francesa que muy seguramente, por el hecho de estar ya en esta lista de nominados, va a incrementar su recaudación. En cualquier caso, llaman la atención las 2 primeras y particularmente la película surcoreana. Un éxito para una película extranjera que ha sido nominada a esa categoría de película internacional. Seguimos con más datos. Nos vemos en la obligación de dar finalmente el resultado de los caucus de Iowa en la política estadounidense. Ya no son noticia quién ganó o quién no. La noticia sigue siendo el desastre de cómo han comenzado los demócratas esa carrera de primarias. Pero bueno, han tardado 4 días en contar esos votos de esas asambleas comunitarias y hoy tenemos los resultados. Son tan ajustados en la primera y la segunda posición que la agencia AP, que acostumbra a dictaminar con la mayor rapidez quién ha ganado en cada una de las primarias y el resto de medios se suman y le dan el crédito, ha decretado que no puede hacerlo dada la diferencia mínima que hay entre los 2 candidatos.
y hay que tener en cuenta el margen de error. Pero fíjense, Pete Buttigieg se ha llevado el 26,2% y Bernie Sanders el 26,1%. Hay un 0,1% de diferencia. Ambos candidatos han dicho que son los ganadores y están compitiendo ya buscando los votos en New Hampshire, que el próximo 11 de este mes, la semana que viene, vota en esas primarias. Ahí sí, un ciudadano, un voto, los que puedan votar, claro está. La tercera posición para Iowa y esos caucus se lo llevó Elizabeth Warren, seguido de Joe Biden a más de 10 puntos de los primeros, y en posiciones más irrelevantes Amy Klobuchar, Andrew Yang y Tom Steyer. Los resultados, que aunque llegan tarde, llegan de los caucus de Iowa. Otra noticia de la actualidad de esta semana ha sido la visita de quien es considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a Washington. Se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y fue quien tuvo una agenda de contactos que nos llamó la atención por el alto nivel. El vicepresidente, legisladores, presidenta de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa, el secretario de Estado. Una agenda intensísima que muchas veces no consiguen ni otros jefes de Estado o de Gobierno que visiten la capital estadounidense. En muy poco tiempo, el recorrido fue considerablemente relevante. Sabemos pocas cosas de la reunión en la Casa Blanca porque en el último momento los funcionarios de la administración de Donald Trump decidieron que no querían prensa y lo único que se ha conocido son las fotografías de esas dos sillas en las que está el presidente Trump a la derecha y Juan Guaidó a la izquierda frente a dos sofás presentados, uno frente al otro, con sus equipos. Vamos a la Casa Blanca. Mauricio Claver Carón es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y estaba en esa reunión. Señor Claver Carón, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué acordaron ustedes, el presidente Trump, con Juan Guaidó y su equipo? Bueno, fue una reunión muy productiva, obviamente para ver cuáles son los últimos acontecimientos en Venezuela. Nos sentimos muy optimistas sobre el progreso que se ha llevado a cabo. Obviamente el hecho de que Maduro intentó llevar a cabo un golpe de Estado hacia la Asamblea Nacional y robarse el poder en la última institución democrática que existe en Venezuela muestra el nivel de desesperación, el nivel de apoyo que necesita de actores externos para poder vivir día a día, porque francamente todos sabemos que no está gobernando. Así que lo que estamos viendo son cuáles son los mejores puntos de presión. Vamos a seguir incrementando, he dicho anteriormente y lo repito, que solo estamos a mediados de donde podemos estar en cuestiones de presión máxima, que es nuestra política. Vamos a seguir incrementando esa presión máxima y en las próximas horas, días y semanas van a seguir viendo acciones incrementales que van a ir precisamente a los puntos débiles de Maduro. Yo creo que tras esta visita, tras las acciones que van a ver, a Maduro no le va a caber la menor duda que la única salida que tiene es dejando el poder. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué más? ¿Vienen sanciones? Porque esto que nos está usted diciendo ya lo hemos escuchado otras veces de boca de funcionarios de las administraciones de Estados Unidos. Y hemos tenido siempre acciones. Obviamente sé que es el deber de ustedes hacer esa pregunta y el deber mío es obviamente no divulgar las diferentes opciones que tenemos, pero van a ver en las próximas horas, días y semanas un incremento en acciones, un incremento en el extenso de esas acciones y lo que les prometo es que todas van a ser impactantes. Cuando habla usted de acciones, de todo tipo de acciones, ¿estas acciones también incluyen acciones militares? Todas las opciones son serias, están sobre la mesa. El trabajo de los medios siempre ha sido subestimar y especular, como han estado especulando durante las últimas semanas sobre el apoyo, los últimos meses, sobre el apoyo del presidente Trump y esta administración a la transición democrática, al presidente interino Juan Guaidó. La verdad es que ver todas las historias que han salido en las últimas semanas sobre ese escepticismo y subestimando nuestro apoyo, todos han quedado parados muy mal tras esta visita, tras el apoyo que recibió en el Estado de la Unión, en el Congreso. Así que las especulaciones de los medios entiendo que son el trabajo de ustedes. El nuestro es de planear, poner opciones y actuar. Y es lo que está haciendo el presidente y lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, eso le tengo que dar la razón, aunque también le digo que la información que fluyó fue muy poca. La reunión con el presidente Trump la conocimos, la anunciaron ustedes casi el mismo día, lo cual nos llamó un poco la atención y encima no dejaron entrar a prensa. ¿Por qué tomaron esa decisión en el último momento de no dejar entrar a los medios de comunicación?
Creo que gran parte de eso también, Gustavo, es nunca subestimar el factor sorpresa. Y al presidente Trump nunca le gusta poner todas sus cartas sobre la mesa en todos los temas. Eso incluye Venezuela. El factor sorpresa es muy importante para él y eso también es un mensaje muy importante para Nicolás Maduro. El presidente Trump ha sido muy abierto sobre lo que piensa. Habló anteriormente a la reunión con la prensa sobre ese evento y también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha hablado con la prensa sobre ese sentido. No hay nada que leer sobre el tema de que si entró a la prensa en el momento de la reunión, porque queremos dedicarle el tiempo limitado que teníamos ese día a trabajar conjuntamente y a cooperar, no para abrirle a la prensa para estar preguntando de 1000 temas que no tengan que ver con Venezuela. Al revés, eso lo que muestra era la decisión y lo que quería el presidente Trump, que era enfocarnos en cómo trabajar conjuntamente para terminar con la dictadura en Venezuela. El reto ahora para Juan Guaidó es regresar a Venezuela. El presidente Trump ya ha advertido al régimen de Maduro de graves consecuencias si impiden ese retorno. ¿Qué consecuencias podríamos ver si el régimen hiciera o entorpeciera esa entrada? Nuevamente sería un error estratégico de Maduro, como el error que cometió el 5 de enero, intentando llevar a cabo un golpe a la Asamblea Nacional. Los Estados Unidos y la coalición internacional de 60 países, como hemos visto, que es muy contundente, los países más poderosos del mundo, las economías más grandes del mundo, empezando por los Estados Unidos, no tomaría eso livianamente y habría muy serias consecuencias. ¿Puede concretar un poquito más? ¿Qué quiere decir usted cuando dice esas graves consecuencias? Nuevamente, el trabajo tuyo es preguntar cuáles serían específicamente y el trabajo mío es mantener nuestras opciones sobre la mesa para esa decisión del presidente. Es Mauricio Claver Carone, es el director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, asesor del presidente Donald Trump. Señor Claver Carone, gracias como siempre, un gusto tenerle. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en noviembre del 2018, comenzó un proceso que está a punto de concluir. El proceso que puede llevar a la legalización de la marihuana en el país, en México. Es un negocio de miles de millones de dólares y muchos ya le están poniendo el ojo. La experiencia de otros países y otros mercados hace que se vuelva muy prometedor para grandes productores y pequeños que hoy, algunos de ellos, están trabajando al margen de la ley. Están produciendo de manera ilegal. Nos acompaña en el estudio Pepe Díaz Briseño. Pepe es corresponsal en Washington del diario Reforma, uno de los diarios de referencia en México. Y le damos la bienvenida. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo se puede acabar produciendo ese proceso y por qué ha tardado tanto? Sí, realmente en abril de este año hubo justamente ya un límite para que esta legislación salga del Congreso mexicano. La Suprema Corte de Justicia en principio había establecido como límite, después de ellos generar jurisprudencia a favor de una regulación del consumo y de la producción de marihuana. Y justamente ese plazo original había vencido en octubre. Sin embargo, como en todos los congresos del mundo, no hay consenso. La propuesta que había sido presentada no era algo que apetecía a todos los miembros de la bancada mayoritaria, que es la bancada de los partidos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas diferencias entre ellos, pero ahora el último límite que les colocó la Suprema Corte a riesgo de tener algún tipo de penalización contra los legisladores será en abril. Ahora, ¿qué puede resultar? Eso es lo que está sobre la mesa. Hay muchas incógnitas y el propio presidente López Obrador, muy dentro de su corazón, él mismo lo ha dicho en las conferencias de prensa, dice, me gusta lo medicinal, pero no tanto lo recreativo. O sea, es un poquito, pero no mucho. En particular, él no es conocido como un gran reformador en el tema de drogas. Él es considerado un conservador muchas veces dentro de la gubernatura de la Ciudad de México, cuando él fue alcalde de ella, limitó mucho justamente este tipo de legislaciones y ahora no es sorpresa de que también está jugando ese mismo papel. Pero, sin embargo, la sentencia de la Suprema Corte está vigente y las bancadas que lo apoyan van a tener que actuar. Para que todos nos entiendan, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es avanzar una legislación que puede permitir
¿Qué escenarios? ¿El consumo medicinal o el consumo recreativo o ambos? El consumo medicinal en principio ya está autorizado, no está reglamentado, pero el consumo recreativo, que es el más potente, el que todo el mundo en principio importa, dadas las dimensiones, es algo que en principio se reglamentará a partir de esta legislación que tiene que ser aprobada en abril. Esto es muy importante porque, bien decías, justamente hay otros países que lo han hecho, pero en México somos 130 millones de personas, es un país sumamente importante y vecinos de quizá el mercado de drogas más importante del mundo, Estados Unidos. Y sin embargo eso añade múltiples complicaciones sobre exactamente cómo podría ser el modelo de venta y producción de marihuana. Esto es algo que está sobre la mesa y es una polémica tremenda. ¿Qué es lo que está en disputa o en cuestión dentro de hasta dónde están los legisladores que quieren más y los que están dispuestos a aceptar un poquito pero no mucho? En principio hay que decir, Gustavo, los mexicanos en las encuestas de opinión están divididos. Todavía, a diferencia de países como Estados Unidos, el apoyo a la marihuana legal recreativa no es mayoría, es alrededor de 45%. Sí hay muchas personas que están opuestas todavía a ello y eso se refleja en el Congreso. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, pues es que existen diversos modelos sobre cómo se puede justamente lograr esa legalización. Pensemos en Canadá, que es la experiencia que muchos países están viendo. En principio, en ese sistema confederado que ellos tienen, la marihuana es regulada en su producción a nivel federal. Es decir, un ente nacional entrega las licencias para aquellos que pueden producir. Y sin embargo, la comercialización y distribución es regulada por las provincias canadienses y cada una de ellas tiene una comercialización completamente distinta. Algunas de ellas las reparte directamente en tiendas el Estado, en otras la abren directamente al mercado y esto ha generado distintas experiencias. Algunos se han vuelto, han dicho el Estado no se tiene que meter aquí, vámonos a que los privados tengan ganancias. Pero también la pregunta entonces, y esto es lo que se preguntan muchos productores pequeños en México, es, bueno, si se va a centralizar quién produce justamente la marihuana a través de licencias, ¿a quiénes se les va a dar? ¿Solo a los grandes corporativos que tendrán grandes tierras para producir a bajo costo o también a los pequeños productores? La pregunta es, ¿se quedarán fuera del mercado, sí o no? Te quiero preguntar, antes de entrar en el detalle sobre el impacto económico. En California vimos que los ingresos para el estado de California van a ser cuantiosos. Esto es como, y Pepe me corrige, el alcohol o el tabaco, que están fuertemente cargados con impuestos. El ciudadano los puede consumir, pero sabe que de una cajetilla que paga 10, 5, 6 a veces son impuestos y esos se van a las arcas federales o estatales. En el caso de la marihuana va a pasar algo similar. Ese negocio le interesa a Andrés Manuel López Obrador para balancear sus finanzas públicas, tiene un interés más allá de liberalizar sí o no los ingresos que supone para el Estado. Creo que lo que pende sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su coalición es la sentencia de la Suprema Corte sobre esto y esperemos que no pateen el bote una vez más para que se vaya hacia adelante. En términos de ingresos, se calcula, según yo he visto, que el mercado de la marihuana en México está entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. No está muy claro exactamente cuál podría ser los ingresos del Estado a partir de ese mercado, pero lo que es cierto es que implica un riesgo de regulación bastante importante. Tiene que haber un ente del Estado que en principio regule algunas de las cuestiones y como sabemos el gobierno mexicano es un ente frágil para la regulación. Eso se ve en la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Y muchos piensan que justamente a pesar de que exista un mercado legal, si no está bien diseñada la legislación, por ejemplo, que no se permita la autoproducción, que en tu casa tú puedas tener una matita de marihuana para producir. Yo tengo un vecino que sí tiene una plantita. Aquí se permite, aquí en Washington, D.C., y entonces justamente dicen, bueno, si eso no se permite, va a continuar un mercado ilegal por abajo, incluso si se legaliza a nivel nacional con entes muy poderosos. Y además estamos en el contexto del Tratado de Libre Comercio que se acaba de actualizar, lo que crea un mercado relativamente único entre los tres países, Canadá, México y Estados Unidos. En Estados Unidos a nivel federal no está aprobado, pero Canadá lo ha hecho y México podría hacer. El hecho de que exista este nuevo Tratado de Libre Comercio
puede suponer un aliciente para que México se convierta en el productor de la marihuana que se consuma en el resto de este territorio común? Sí, el tema es que justamente en Estados Unidos sigue habiendo una provisión federal del consumo de la marihuana y en principio México, en seguimiento de Canadá, estaría en contra de las regulaciones internacionales que gobiernan a nivel Naciones Unidas el tráfico de justamente drogas ilegales, que la marihuana sigue siendo algo prohibido a través de las convenciones multinacionales. Entonces, si está la regulación multinacional en contra y está la propia reconocimiento del gobierno de Trump en contra, es muy difícil que México pueda exportar legalmente a Estados Unidos una marihuana legal. Quizá con Canadá, pero me parece que los canadienses son una potencia. Vamos a buscar precisamente esta respuesta. En Ciudad de México saludamos a Manuel Díaz. Manuel es experto en temas comerciales y analista internacional. Señor Díaz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hablábamos ahora con nuestro invitado de esa relación de México con Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio que se acaba de actualizar. ¿Cómo queda esa relación de Canadá y México en este contexto? Bueno, el interés viene en la serie de factores, la experiencia que tenemos con los cultivos, la mano de obra que es muy competitiva aún, y el TEMEC da un marco legal para marcas y patentes que quizá a ellos les interese. Ellos están actualmente registrando sus marcas, registrando sus patentes, y con eso el TEMEC les ayuda para que se pueda tener 10 años la legislación y se les pueda proteger sus productos y sus marcas que quisieran traer a nuestro gran mercado mexicano. ¿Qué impacto, señor Díaz, cree que va a tener el impacto de la marihuana en la economía de México? Sí, bueno, se calcula que es un mercado de 2.250 millones de dólares en algunas cifras conservadoras. Esto siendo exclusivamente por fines médicos. La Corte ya autorizó o ya va a obligar que no se puede detener o no puede seguir esta prohibición para fines médicos. Si a esto le agregamos el mercado lúdico, bueno, estamos hablando de una cifra bastante considerable que viene siendo el mercado mexicano. Aquí lo interesante va a ser cómo va a reaccionar México, si vamos a entrar con los grandes capitales o vamos a entrar con las pequeñas empresas, la producción más local, con los campesinos, y vamos a poder dar la oportunidad de hacer un producto nuestro antes de que las grandes marcas controlen, como lo hicieron con el alcohol, como lo hicieron con el tabaco, que una vez que tenían las marcas, las patentes, solo ellos podían distribuir los productos. Por eso se viene muy interesante lo que va a pasar en los próximos 90 días en México, un mercado atractivo, interés extranjero para meterlo, como lo está haciendo claramente patente Canadá, y nosotros tenemos que ver cómo vamos a responder a este mercado que es muy interesante. Señor Díaz, ahora comentábamos con nuestro invitado aquí en el estudio sobre el riesgo que tienen los pequeños productores. ¿Cómo garantizar que ellos no pueden quedar fuera del mercado? Sí, bueno, el primer paso se tiene que dar para fines médicos. Nosotros no podemos apostar que simplemente va a ser una legislación para las grandes empresas y grandes transnacionales. Nosotros tenemos mucha producción pequeña, quizá ilegal en este momento. Sin embargo, nos puede ayudar mucho al campesino, a la gente que hace cultivos en sus azoteas, a que tengan la posibilidad también de tener acceso a poder vender y comercializar este producto, por ahora solo para fines medicinales. Nosotros tenemos esperanza en México, estamos presionando mucho para que se haga también con fines lúdicos, recreacionales, que se puedan traer diferentes marcas y avanzar en la creación de nuestras propias marcas y patentes. Ese sería nuestro objetivo y eso es lo que buscaríamos al pelear esta ley. Hoy en día solo se puede hacer mediante amparos, que mucho pequeño campesino, pequeño productor está obteniendo, y gracias al amparo de la ley se está pudiendo sembrar algo. Sin embargo, no es necesario, se tiene que dar un paso más allá y lo tiene que dar el Gobierno de la República y el Congreso del Estado. Es Manuel Díaz, es analista internacional y es experto en temas comerciales. Señor Díaz, gracias, feliz noche. Pepe, ¿estás de acuerdo? ¿Esta es una oportunidad también para esos pequeños agricultores? Sin duda, Gustavo, los pequeños agricultores en México tienen una deuda que no se les ha saldado. Ellos han sido los principales afectados por esta política prohibicionista de drogas. Y lo que sí es importante, Gustavo, es cuál es el papel que juega justamente la marihuana en el combo de ganancias que tienen los grandes cárteles mexicanos de la droga. Esa es una gran duda que no existe, pero que existe porque no, es imposible cuantificar. Yo recuerdo un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad que decía que si se legalizara la marihuana, los cárteles podrían perder hasta 30% de sus ganancias. Lo que es cierto, Gustavo, es que desde que se legalizó la marihuana en distintos estados de Estados Unidos,
el tráfico de marihuana ya no necesariamente es rentable, porque la calidad de la marihuana que se vende en lugares donde es ya legal, en California o en el estado de Washington, es de mucha más alta potencia y mucha más, de una mejor calidad comparada con la que puede venir de México. Entonces, realmente es muy interesante las dinámicas de mercado que se generan. Tengo que terminar, pero quiero preguntarte por el impacto no solo en la economía de los cárteles, sino en la violencia. México es un país que, desgraciadamente, si alguna cosa tiene y figura en titulares internacionales, es por la violencia en zonas controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado. ¿La legalización de esta sustancia va a suponer una reducción de esas cifras de violencia? Nos encantaría decir que sí, pero eso no está asegurado, Gustavo, dado que los cárteles de la droga mexicanos son organizaciones polidrogas, así le llaman la Agencia Estadounidense de Drogas, la DEA, en el sentido de que manejan un menú bastante amplio, desde el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, así como también la producción de heroína dentro de México, la producción de metanfetaminas en laboratorios clandestinos y la nueva propia droga del fentanilo, que es este opioide sintético que está causando muchas muertes de este lado de la frontera. Y más aún, el mercado ilegal de México no solo se compone de drogas, sino sobre todo también de temas como extorsión y otros delitos que los cárteles han controlado. Desgraciadamente, la violencia se deriva de toda esa cadena y no podemos garantizar que solo con la legalización la marihuana termine. El tiempo lo dirá a partir de abril si se acaba legalizando esa marihuana en México, qué impacto va a tener no solo en lo económico y en las redes de crimen organizado y narcotráfico, sino también en las cifras de violencia. Pepe Díaz Briseño, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Gustavo. Es el corresponsal del diario Reforma. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y si quiere opinar sobre el tema, que es polémico, hágalo en nuestra cuenta de Twitter, CPoderNTN24. Seguimos en Cuestión de Poder. Es tiempo de hablar de cine, porque este es el fin de semana que los amantes del cine están esperando todo el año. El domingo, la gala de los Oscars, la edición número 92. Decíamos al principio del programa que esta es una fiesta de los Oscars que viene con más alegría de lo que es habitual. El streaming ha proporcionado una gran taquilla para muchas de las películas que van a estar y están nominadas y van a estar galardonadas. Y en el escenario no vamos a ver presentador, pero sí un espectáculo que cada vez busca más gustar en la televisión. En Nueva York, en la Gran Manzana, nuestro experto de entretenimiento y de cine, Alfonso Díaz. Alfonso, qué gusto tenerte en el programa esta noche. Bienvenido. Hola Gustavo, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente contigo en tu programa y claro, estamos absolutamente felices y emocionados porque esta es la cita más importante de los que amamos el cine y pues obviamente lo que mencionas es muy importante. Netflix tiene 24 nominaciones, juegan a las reglas de Hollywood, pusieron sus producciones al menos por un mes en salas de cine porque ese es un requerimiento para poder clasificar, pero sí nos estamos dando cuenta de que hay un cambio en la forma en que las personas consumen el cine. Decíamos al principio en nuestro editorial que eso que el streaming, que es la gran amenaza que algunos veían, ahora parece que se está convirtiendo en su tabla de salvación. Es decir, que denostaban del streaming porque parecía que acababa el negocio y acabará siendo lo que les puede acabar salvando. Sí, pero de todas maneras las salas están sufriendo y por eso ahora hay algunas cadenas o compañías de teatros que están ofreciendo más o menos lo mismo que ofrece Netflix. Entonces, por una cantidad de dinero específica al mes, tú puedes ir una cantidad determinada de veces al teatro. Entonces, también hay personas que trabajan en este negocio que están haciendo fuerza para estimular que la gente vaya a las salas. Y pues, obviamente, personas como yo, los que amamos el cine, el séptimo arte, adoramos la experiencia de la sala porque nada se compara con eso. Estoy de acuerdo. No sabía de esa nueva experiencia, de que una sala hace lo que hace Netflix, que tú pagas una cuota mensual. Exacto, y puedes ir varias veces. Alfonso, que se nos va el tiempo y estaríamos hablando durante todo el programa. Cuéntanos qué esperas en la noche del domingo, en qué nos tenemos que fijar, qué pistas nos das. Bueno, mejor película, yo no sé. Pues mi corazón está con 1917, una película que hemos discutido en tu programa. Es un drama
épico de guerra muy bien hecho. Está compitiendo con Once Upon a Time in Hollywood, que es una obra maravillosa de Quentin Tarantino que le rinde homenaje a la era dorada de la meca del cine. Y está Parasite, una película de Corea que viene con muchísima fuerza, muy poderosa, ha ganado muchos premios. Ese es el momento más importante de la ceremonia del domingo y estamos todos pendientes de saber qué va a ocurrir porque estas 3 películas están en serio protagonizando la gala. En Mejor Actor, esto no hay que discutirlo, va a estar en manos de Joaquín Phoenix. Mejor Actor de Reparto, también se los ha ganado todos los premios anteriores en esta temporada. Brad Pitt es para él. Mejor Actriz, Renée Zellweger, en esta interpretación que hace de Judy Garland. Es majestuosa y no hay nadie que se compare con esa actuación. En Actriz de Reparto está Laura Dern en Marriage Story, una película de Netflix que cuenta una separación bastante difícil. Ella interpreta a la abogada de la mujer en esta pareja y hace un papel chistoso y fenomenal. En Mejor Película Internacional, ahí nuestro afecto está con Dolor y Gloria de España, pero yo creo que ese premio va para Parasite. En serio, es una película formidable que es una crítica bastante fuerte a las diferencias de clase social. Es una película incisiva, con partes muy difíciles, muy dramáticas y otras también bastante divertidas. Es una construcción de historia bien particular. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero lo de Mejor Película es el momento en que todos vamos a estar paralizados porque pueden ser cualquiera de las que les mencioné inicialmente. Bueno, pero ya te has mojado en algunas categorías y como que el programa sale a varias horas de esa ceremonia de los Oscars, el lunes podemos fijarnos en si acertaste o no. Voy por partes de lo que has dicho. Te has mencionado o has hecho referencia a premios que se dan antes de los Oscars. Y yo, que no soy un experto en el mundo del cine, siempre he oído aquello de son la antesala de los Oscars. Y entonces hablamos de los Globos de Oro, hablamos de los premios BAFTA, otros premios internacionales. ¿Son realmente pistas que nos dan para los Oscars o simplemente es una muletilla que repetimos los periodistas, pero que a veces coincide y a veces no? Bueno, esto que dices es súper importante, porque cuando uno ve que los nombres se repiten, quiere decir que diferentes círculos están entendiendo la calidad de una película o de una actuación o de elementos como cinematografía, maquillaje, vestuario. Entonces, por ejemplo, tenemos los premios del círculo de productores, del círculo de actores, del círculo de escritores. Entonces, ese tipo de premios son más como una forma de guiarnos hacia dónde van los gustos y hacia dónde van las campañas también, porque recuerda que cada estudio gasta, incluyendo Netflix, incluyen millones de dólares en promoción en esta época de premios para estimular a quienes toman esas decisiones para que obviamente voten en favor de ellos. Entonces, sí es una forma de ver hacia dónde se dirigen estos gustos y estas decisiones que se van tomando por parte de los miembros de cada uno de estos gremios. Entonces, yo sí veo que hay cosas que nos pueden funcionar. Muchas veces hay sorpresas, pero generalmente cuando hay tanto consenso como este año, no creo que ocurra. Oye, en la película internacional, la mejor película internacional, hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención. Las películas asiáticas tienen otro referente cultural que Sí. el nuestro. Las películas que vienen de España, en América Latina, como mínimo comparten el lenguaje, que es un puente cultural extraordinario, aunque tienen sus particularidades. Lo mismo podemos decir del cine chileno, del cine argentino. Pero el abismo que separa la cultura hispanohablante de la cultura asiática hace que me llame mucho la atención el éxito internacional que ha tenido la película Parasite. Parásito, que puede llevarse esa estatuilla a tenor del éxito que está teniendo en taquilla. Yo personalmente no la he visto. Los que tememos a veces entrar en cine que es un cine tan distante como el cine asiático, ¿tenemos que tenerle miedo a esta película? Pues lo que pasa es que a mí me encantó porque precisamente tiene muchos elementos que son muy afines con culturas como la nuestra en Latinoamérica.
realmente es una película. Además, habla acerca de un fenómeno que vivimos también muy fuertemente en nuestros países, que es la diferencia de clases sociales, como te decía anteriormente. Claro, hay algunos elementos de codificación y decodificación que para nosotros son distintos. Entonces, para nosotros tal vez algunas actuaciones son un poco exageradas, para nosotros tal vez hay ciertas situaciones que son demasiado exageradas cuando se trata de un drama, ¿no? Entonces, sí hay ciertas cositas que marcan como asuntos, diferencias entre nuestro tipo de narrativa y el tipo de narrativa asiático. Pero, como te digo, sí hay muchas cosas que son afines con nosotros y con otras culturas de muchas partes del mundo. Yo creo que eso es algo que es un factor muy importante a la hora de toma de decisión en cuanto a los premios Oscar y otros premios. Y por esa razón es que esta película ha sido tan exitosa en esta temporada de premios. Ya. Mira, tengo aquí delante los datos de los géneros. Los géneros más exitosos en el mundo del cine y particularmente de películas ganadoras en los Oscars. Y una cosa que me llama mucho la atención es que el drama está muy por delante, con 47 películas dramáticas galardonadas, frente a el resto de categorías o de géneros, como podrían ser la comedia, el musical, la fantasía, el misterio, los deportes, el suspenso, la guerra o películas del lejano oeste. 47 ganadores son dramas y la que le sigue después es comedia con 10 y musicales con 11 comedia, 10 musicales. ¿Por qué el drama gusta tanto en el mundo de los Oscars? Ese es un tema que va directamente ligado a lo que estaba hablando contigo anteriormente, Gustavo, y es el factor de identificación. Cuando alguien habla de algo dramático, ahí todos podemos participar en la conversación. Cuando hay pérdida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, todos nos unimos y es algo que es universal. No tanto así, por ejemplo, con una película musical. No a todo el mundo le gusta sentarse en una sala de cine por 2 horas a ver personas cantar. No a todo el mundo le gusta sentarse por 2 horas a ver una película de horror donde los personajes están gritando, corriendo o ciencia ficción. Tengo personas que conozco que aman el cine y que no se soportan las películas de ciencia ficción a pesar de que aman el séptimo arte, y yo siento que hay obras maestras en el género de la ciencia ficción. Entonces, yo creo que tenemos un punto que nos une: la comedia y el drama, principalmente el drama. Hay grandes películas, grandes títulos que giran alrededor del sufrimiento, la pérdida, y si te das cuenta también, muchos actores y actrices han cambiado su aspecto físico para interpretar roles dramáticos, y ha sido la respuesta, ha sido la conclusión de esto que han recibido la estatuilla del Oscar. Entonces sí, estas películas dramáticas permiten identificación. Yo te tengo que hacer una confesión que espero que quede entre nosotros dos. Yo no soporto... Y toda tu audiencia. No soporto las películas musicales ni las de miedo. Las de miedo porque realmente me dan demasiado miedo y ya no voy. Y las musicales me agotan. Sí, realmente no soporto que cualquier acción, por pequeña que sea, acabe en el desenlace de una interpretación musical. Pero bueno, terminamos porque no tengo más tiempo. Me encantó la conversación y las pistas que nos das. En la ceremonia de este domingo volverá a no haber un conductor, un presentador. ¿Qué tenemos que esperar? Lo que tenemos que esperar es que esto va a generar mucha dinámica, va a ser una ceremonia muy activa, muchas personas van a estar en el escenario, van a llamar a actores que nos gustan a todos. Esto ha sido el resultado de una selección de personalidades que son muy queridas por todo el público. Entonces va a estar Salma Hayek para que los latinos nos estemos felices, va a haber mujeres bellísimas, hombres muy atractivos, va a haber un poco de humor, todos van a preparar sus lineecitas a la hora de entregar los premios, que incluyen cosas para entretener a la gente. Entonces no va a ser una sola persona guiando, vamos a ver a muchos en escena, y pues obviamente esto hace que la noche sea mucho más versátil. Y muy probablemente también los periodistas, y particularmente los que trabajamos en el ámbito de la política, vamos a estar mirando los guiños políticos que siempre se acaban produciendo.
Alfonso. Bueno, y es que obviamente, como decimos en Colombia, la Casa Blanca da mucha papaya. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Para que todos los que nos están viendo fuera de Colombia lo entiendan también, que da muchos argumentos para que sea motivo de crítica. Pero bueno, en este programa tenemos amantes del presidente Trump y críticos del presidente Trump y por lo tanto estaremos pendientes en esos Oscars de esos gestos políticos que se puedan producir. Alfonso, qué gusto hablar, escuchar contigo. Te deseo un feliz fin de semana, un fin de semana de cine. Igual para ti, Gustavo, que estés muy bien. Un abrazo para ti, un saludo a toda tu audiencia. Listo, como siempre, si quieren volver a escuchar este podcast, por si ha habido algo que les haya llamado la atención pero que no recuerdan, estamos en Apple y en Spotify. Búsquennos en el podcast que ponemos a su disposición. Y también, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, CPoderNTN24. Ya regresamos. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Bueno, y no nos da tiempo para más hoy, pero les animamos a que miren la cuenta de Twitter y nos dejen sus comentarios sobre el programa y sobre lo que hoy aprendimos juntos de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana.